En el siguiente gráfico explicamos de mejor forma lo que constituye la función de consumo keynesiana, ¿no? La idea que subyace detrás de la respuesta que va a tener el consumo a las variaciones en el nivel de ingreso que tienen los hogares o los individuos, ¿no? Considérese la siguiente, digamos, el siguiente diagrama, donde en el eje de las X tenemos al ingreso disponible, es decir, el ingreso menos los impuestos que se pagan al gobierno. Mientras que en el eje de las Y tenemos al gasto de consumo total, el consumo agregado, ¿no? Cuando el ingreso disponible es cero, imaginémonos un individuo que en el periodo corriente, en el periodo presente, tiene cero ingreso, su nivel de consumo será igual al consumo autónomo, ¿no? En este caso es positivo. Bueno, profesor, ¿cómo pudiese explicar que una persona que no tiene ingreso puede tener un consumo? En la realidad, todas las personas tienen un nivel de ingreso mínimo, perdón, un nivel de consumo mínimo que depende bien sea de transferencias realizadas por otra persona, bien sea artículos o bienes recibidos en especie por algún trabajo, o también puede ser el consumo que la persona tiene a partir de lo que es el desahorro, es decir, utiliza ingresos de periodos previos que han sido ahorrados, ¿no? Pero no es el consumo, este consumo no depende del ingreso de ahora. El ingreso en este periodo, supongamos que la persona haya quedado sin trabajo, esté desempleada y su nivel de ingreso por concepto de salario haya caído a cero. En ese caso, la persona puede vender algunos activos, puede deshacerse de algunos ahorros, de algunos bienes que tenga previamente ahorrado, los vende, los liquida y obtiene un ingreso porque ha vendido parte de su propiedad, ¿no? Y en ese caso, ese ingreso que forma parte, digamos, de ahorro pasado, de activos que han sido previamente acumulados, permiten financiar este pequeño nivel de consumo. Ahora, si esa persona comienza nuevamente a obtener un nivel de ingreso adicional en el presente, es decir, producto de una actividad productiva, supongamos que vuelve a encontrar un empleo y empieza a recibir un ingreso salarial, entonces su nivel de consumo va a ir aumentando en el tiempo conforme aumenta su o se incrementa su nivel de ingreso disponible. Fíjense que la pendiente de esta curva está esta línea que representa la función de consumo tiene pendiente positiva, es decir, a medida que aumenta, que se incrementa el nivel de ingreso disponible, entonces es de esperar que aumente o tenga un crecimiento el consumo agregado o el consumo de las personas. Todo depende también de lo que es el grado de la pendiente, ¿no? Y este nivel de la pendiente depende de la propensión media de esta C minúscula, que es la propensión marginal o la propensión media a consumir. Es decir, cuando el ingreso, supóngase que el ingreso pasa de este nivel que está acá a este otro nivel, ¿no? Es decir, cambia en una unidad, supongamos en $1. Entonces, ¿cuál es la respuesta del consumo? El consumo está pasando de este punto a este nuevo otro punto. Es decir, tiene un incremento, pero es menor a la unidad. Bueno, puede ser que la persona decida gastar solamente una fracción de ese ingreso y el resto lo deja para consumo en el futuro. En este caso lo destina al ahorro. Acá tenemos los dos extremos de la situación. Una situación donde la propensión marginal al consumo sea igual a cero. En este caso, el consumo depende exclusivamente o el nivel de consumo total agregado es igual al consumo autónomo y conforme aumenta el ingreso disponible, no hay un incremento adicional en el consumo porque simplemente el hogar o la familia o la persona simplemente no está consumiendo ese ingreso adicional, es decir, lo está destinando todo al ahorro. En el otro extremo, en el lado derecho, vemos el gráfico cuando la pendiente de la función de consumo es igual a la unidad, es decir, en este caso, la propensión marginal a consumir es igual a 1 y cada incremento adicional de una unidad en el ingreso disponible se va a traducir en un incremento en el nivel de consumo igual a esta unidad, es decir, el individuo decide gastar todo el ingreso adicional que obtiene, ¿no? La función consumo, la función del consumo keynesiano también nos lleva a una función del ahorro. En este caso, ¿qué pasa? ¿Qué relación hay entre consumo y ahorro? Bueno, como hemos visto previamente,
el consumo es una fracción C del ingreso disponible. Es decir, el consumo que depende del ingreso es una fracción C. ¿Qué pasa con la fracción 1 menos C? Es decir, ¿qué pasa con esa parte del ingreso, de la unidad de ingreso adicional que el individuo tiene y que no ha gastado? En este caso, el modelo lo que establece que esa fracción del ingreso adicional que no se ha consumido, simplemente el individuo lo va a destinar al ahorro para consumo en periodos siguientes, en periodos futuros, ¿no? Entonces, todo ingreso disponible tiene exclusivamente dos usos. Si usted tiene una unidad de ingreso adicional, lo va a destinar a dos usos, o lo consume, o lo ahorra, o destina una proporción al consumo, destina la otra proporción, en este caso, al ahorro. Entonces, la función del consumo keynesiana deriva en una función de ahorro, la cual relaciona también el nivel de ahorro del individuo del hogar con el nivel de ingreso disponible. En este caso también es una función positiva. Cuando aumenta el ingreso, también es de esperar que aumente el ahorro, ¿no? Entonces, el ahorro es una función, se dice que el ahorro es una función creciente. En conclusión, tanto el consumo como el ahorro dependen positivamente del ingreso disponible en este marco de economía keynesiana, ¿no? Por el lado de la demanda. La propensión marginal a ahorrar se va a determinar o se va a denotar con S minúscula y es igual a 1 menos C, que es la propensión marginal al consumo. Y también es positiva, puesto que C es mayor que 0, pero menor que 1. Como C es mayor que 0 y menor que 1, entonces la parte de la unidad que no se destina a consumo constituye ahorro. En ese caso, entonces, S, que es la propensión marginal laboral, también es un número positivo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que la propensión marginal al consumo sea de 0,9. En este caso, se espera que si el ingreso disponible aumenta en una unidad, fíjense que aquí estamos utilizando el símbolo de la letra griega delta para denotar la variación. Esto significa variación. El ingreso sufrió un incremento de una unidad. En este caso, si la propensión marginal al consumo es 0,9, entonces, ¿cuánto es la proporción de este ingreso adicional que se va a destinar a consumo? Sería igual a 0,9, que es la propensión marginal al consumo multiplicado por el ingreso adicional. En este caso, el individuo va a utilizar 90 centavos de dólar para el consumo y el resto, que es 1 menos C, en este caso es igual a S, la propensión marginal a ahorrar, es la fracción del ingreso que no se ha destinado al consumo, que en este caso es 0,1. Es decir, en este caso significa que el individuo va a ahorrar digamos, esos 10 centavos adicionales que quedan de la unidad monetaria de ingreso disponible. En resumen, la función consumo lo que dice es que un individuo va a obtener un ingreso llamado ingreso corriente o un ingreso disponible en el periodo T. Siempre se piensa en términos de presente, ¿no? Es decir, del momento concreto en el que recibimos el ingreso. Una parte de ese ingreso va a pagarlo en impuestos, bien sea por un monto fijo o con una tasa impositiva, pero además el individuo podría recibir transferencias. Entonces, una vez que el individuo a su ingreso le deduce los impuestos, le suma las transferencias, queda el ingreso disponible. Lo tenemos acá. Ahora, con ese nivel de ingreso disponible y considerando la propensión marginal al consumo que tenga y el consumo autónomo, el individuo puede determinar un nivel de consumo y por agregación de todos los hogares de una economía, se puede conocer entonces el nivel de consumo agregado de la economía. Por último, esa parte del ingreso disponible que no se destina a consumo, entonces será esa parte destinada al ahorro. Es decir, lo que no se consume va a pasar a constituir el ahorro del individuo y por ende, como conclusión, por el consumo de toda la economía. Acá tenemos un ejemplo numérico, ¿no? Supongamos que tenemos una función de consumo hipotética con una propensión marginal al consumo de 0,5. Es decir, de cada ingreso adicional, el hogar va o el individuo va a gastar 0,5.
y un nivel de consumo autónomo C barra igual a 200. Fíjense que en la tabla nosotros tenemos como punto inicial que, bueno, el consumo autónomo va a ser 200, ¿no? Ahora bien, cuando el ingreso es cero, supongamos que el ingreso disponible sea cero, el consumo total será igual solamente al consumo autónomo, porque en este caso no hay un consumo inducido por la renta, dado que el ingreso es cero. Ahora, cuando el ingreso comienza a aumentar, fíjense que pasa de 0 a 400, en este caso, estos 400 de ingreso adicional se multiplican por la propensión marginal al consumo, que es 0,5, y hay un cambio en el consumo de 200. Es decir, esos 200 es el consumo adicional cuando aumentó el ingreso en 400 unidades. Y el consumo total será estos 200 más los 200 de consumo autónomo para un gasto de consumo total de 400. Y así en cada punto, cuando el ingreso va aumentando, fíjense que el ingreso pasa de 400 a 800 y luego pasa de 800 a 1200. En cada punto que va pasando, el ingreso está aumentando en 400, pero el consumo lo hace en una fracción, es decir, en la mitad, en 200 unidades. Claro, porque estos 400 de ingreso adicional que vemos acá se están, digamos, ponderando por la propensión media al consumo, que es 0,5, para representar el consumo adicional. El consumo total va a ser 200, que es el consumo autónomo, más los 200 de consumo adicional, es decir, en este caso va incrementándose de 200 en 200 cuando el ingreso va aumentando cada, digamos, en cifra de 400 en 400. Lo podemos ver gráficamente. Fíjense que cuando el nivel de ingreso disponible es cero, el consumo autónomo, el consumo total es igual al consumo autónomo, que es esta parte de acá, 200. Ahora, cuando el hogar recibe un ingreso adicional de 400 unidades, en este caso nos trasladamos del punto B al punto C. En este caso, estos 400 de ingreso adicional se multiplican por 0,5, que es la propensión marginal al consumo, y ello da un ingreso adicional de 200 unidades. Estos 200 de ingreso adicional se suman a los 200 de consumo autónomo y nos da en este punto C, cuando el ingreso es igual a 400, nos da un consumo total agregado de 400 unidades. Luego, para el punto D, fíjense que para pasar del punto C al punto D hay otro trazo, en este caso tenemos otro punto porque para este nivel de ingreso de 800 hay un nivel de consumo total de 600. En este caso, cuando el nivel de ingreso del individuo es 800, su nivel de consumo total será igual a 600, que están representados por los 200 de consumo autónomo más 0,5 multiplicado por los 800 de ingreso. Eso da un consumo inducido por la renta, por el ingreso de 400. En este caso, 200 más 400 es igual a 600, que es el consumo total.